El ejercicio que me parece que estaba bueno para hacer Sí, era que, viste que tenemos definido lo que es la frecuencia magma, sí, lo que es la frecuencia snapshot, lo que es la bien. frecuencia spam y lo que es hacker. Y después lo que termina denominando la expansión espiritual, que en realidad es una forma también de definir el sistema al cual uno pertenece, me parece también Sí, como una noción más cósmica. sí, En estos verbos trans, sí. siempre son los que nos acompañan y son los que nos van como también, donde nosotros nos damos más libertades incluso. Me parece que estaba bueno darles como algún nombre, sobre todo para entender este espacio que existe entre, por ejemplo, snapshot y spam. Sí. ¿Qué sería esto en esa conjunción de estas dos frecuencias? Mm. Al igual que spam o ¿Y hacker, cómo lo reconocemos, digamos, cómo lo hemos nombrado alguna vez? no, nunca los nombramos. Siempre estamos con ese problema y en realidad lo que nos decimos es estamos en transición. Siempre hablábamos así, era un estado transitorio y en ese estado transitorio le generábamos un verbo que nos ayude a generar la migración de un estado a otro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, bueno, del fragmento mínimo resuelto, al fragmento mínimo resuelto necesitamos transversalizarlo para ir hacia la idea del artista virtual, por ejemplo. Claro, yo creo que lo que decíamos era que eran verbos trans en ese sentido. Yo pienso que podríamos empezar deconstruyendo la idea de verbo trans. Parece que el verbo trans es una transacción, ¿no? Una, una acción trans, una transacción. Mira, hay transacción también. Es que al principio te entendí. Eso es que, claro, lo dije así como rápido y sale transacción. A ver qué también es la transacción, ¿no? Porque también la transacción la tenemos muy ligada con aspecto financiero, pero por ahí también, ¿no? La transacción es alguna otra cosa. Si uno se pone a pensar más abiertamente, porque digo, nosotros siempre hablábamos de que el transartista después va a negociar con los sistemas conversaciones, ¿no? Pero esas negociaciones tal vez también son transacciones, seguramente que son transacciones en la gran mayoría de los casos. Entonces, pienso que también la idea de transaccionar es una idea que está muy presente con nosotros, ¿no? No sé si sería este el caso, si así se podría pensar que estas son transacciones. Porque lo que me gusta es que es un poco provocativo, ¿no? O sea que para ir de una cosa a la otra hay que generar una transacción. Eso me parece que está muy bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. A Estoy la vez es pensando provocativo. también que viste que en esta matriz nosotros vamos generando migraciones que van siendo de las propias frecuencias, pero también van siendo en el mismo estado migratorial para ir a partir de lo que uno va entendiendo como materia, eso cómo influye, me transubstancio, y después cómo eso genera esa comunidad posible para terminar en un sistema que lo integre, por decirlo de una manera. Entonces digo, por ejemplo, del fragmento mínimo resuelto, generamos un montón de verbos para entender al transartista, para después entender que eso se generaba comunidades de afinidad, y ahí entendíamos al arte transversal. Por ejemplo, para hacer Claro, pero ahí sigo percibiendo la transacción ¿sí? como esa acción trans. Porque también está esta noción de que, a ver, cuando nosotros hacemos el reconocimiento del estereotipo y después lo desplazamos a transnarrarlo, lo que hacemos siempre es transaccionar con ese estereotipo. O sea, ok, empezamos a accionar transversalizándolo,
transitándolo, no sé cómo decir, haciéndolo, llevándolo siempre en una como frecuencia trans, como en una órbita trans. Es como un poco también lo de Louis Bourgeois, ¿no? Lo descentramos a una versión trans, cualquier cosa, ¿no? Entonces me parece que siempre nuestra acción es generar una trans algo, ¿no? O sea, trans. Lo que le quería agregar es que también me parece que tiene que ver con la transubstanciación, porque también tiene que ver con, en esos trans, en esas acciones trans, siempre estamos como buscando esta conversión que implica una conversión personal comunitaria, que Sí, después va a ahí, tener incidencia social. Entonces, ahí está, sí, perdón. me parece que al habitar estos espacios trans, que siempre nos sumergíamos, lo que estábamos tratando era de encontrar esa energía que nos permitiera transubstanciar aquello que habíamos como descubierto, por decirlo una Claro, cuestión. que ahí yo creo que hay una parte que es la del transbordar, ¿no? O que puede ser transborde. Creo que la idea de borde y el trans, ¿no? O sea, ahí también me queda como claro esa idea de puente constante Y la nuestro, que no es... transición, porque nosotros primero que como transartistas habitamos siempre estos espacios transitorios. Y, Sí, y me parece que por eso también tan ricos para nosotros estos sí, verbos, porque ahí es donde también nosotros vamos como generando esta idea de, por ejemplo, prosumar. Necesitamos, todo el tiempo en estos momentos, necesitamos generar verbos que en el lenguaje cotidiano no existen, porque justamente era nuestro espacio más trans. claro. Es que creo que ahí, en torno a deconstruir y empezar a autopercibir sin volver a construir, lo trans es el primer estadio de la diversidad. Es un potencial, todavía no es diversidad porque está ligado a un estereotipo de binarios que se ha deconstruido y se está autopercibiendo, pero todavía bajo ese universo de reglas, digamos, ¿no? Bajo esos parámetros, ¿no? O sea, no deja de ser como ah, es la palabra que el otro día no nos salía, como una excentricidad, ahí está. No deja de ser una excentricidad de cierto centro, ¿no? Entonces, creo que el tema está que eso trans, a su vez, en algún momento empieza a generarse ya no como una reacción o respuesta a ese centro, sino como una pregunta a una nueva instancia que es por ahora incógnita. Entonces, ¿Mm? es esto de que siempre decíamos, bueno, después de que deconstruimos, que empezamos a autopercibir y ya no vamos a construir más, ¿qué sigue? Porque algo tiene que seguir, porque si no, la autopercepción está sujeta en su definición a haber deconstruido. Entonces, ¿qué sigue después? Bueno, yo creo, venimos diciéndonos que sigue lo diverso, que es un estadio bastante poco relacionado con lo que conocemos o con lo que tenemos en mente, es mucho más cósmico, es mucho más expandido, es mucho más perceptual puro. Entonces, un poco que creo que es esto, ¿no? Que estas transiciones también en algún momento se despegan de su... O sea, es como que te diría que se transforman en vacantes para empezar a ser en diversidad ya, ¿no? Es como estamos en cierto tipo de situación hasta que de repente estamos ya en algo que es, creo, lo que estamos empezando a estar ahora, ¿no? Lo digo también porque ha venido siendo de un modo y ahora me parece que esto
si bien vamos a tener en ampersand la presencia de todo esto siempre y la vamos a tener como eco, pero está yendo también a otro lado, ¿no? Sí. A mí lo que me parecía interesante era como, a ver, todas estas migraciones empezaron con esta forma, esta transnarrativa que dimos como, como elemento o dispositivo de accionar, que lo hicimos en una comunidad transnarrativa y que lo íbamos como conversando, lo hicimos en este estadio mes, que en este estadio mes es donde esto lo hicimos muy intuitivamente. Todo lo que fue anterior fue como un revisar lo sucedido para poder haber llegado a esta situación del transartista, por decirlo como un eje, ¿no? Y después todo lo que viene de después también me parece que es interesante en la manera que se fue dando, porque fue mucho más intuitivo y presente, y y todo, y de ahí sale esta conciencia de esta inteligencia proshumana. Hoy mirándola, digo, bueno, ¿qué significó todos estos estadios de verbos trans, o de transaccionales, o de estos espacios de transición? Y bueno, significan eso, ¿no? No sé cuál sería, por qué haces esa pregunta. O sea, ¿qué tipo de línea de respuesta estás queriendo? Porque, Como que siento que hay estos estadios trans tienen pequeños matices que tienen que ver con estos intersticios entre estas frecuencias que habíamos como transitado entre snapshot, spam y hacker, que siempre eran como nuestras grandes esferas, donde ahí entendíamos mucho más, entendíamos como una cierta materialidad, o como que, a ver, en las transiciones la sustancia se estaba modificando. Estábamos en un estado, como si yo te dijera, de ebullición, o en un estado nutricional, migrante, eh, mucha permeabilidad de porosidad, eh, y de cierta incertidumbre. Y después, al traspasar eso, entrábamos en un estadio con una cierta conciencia, por decirlo de una manera, que después, al habitarlo, ya en algún momento nos genera un bucle de que necesitamos de vuelta transversalizar y entrar de vuelta en un estado de modificación de la sustancia. Y en esos, de alguna manera, estos estados transitorios tienen como distinto matiz, por decirte, unos más gaseosos, el otro más líquido y el otro más sólido, no sé cómo decirlo, pero entre que descubríamos una cierta manera de accionar, por ejemplo, snapshot, que después lo tratábamos de transubstanciar en una cierta eh, corporalidad, eh, o como un cierto sujeto, y después eso volvía a entrar en otra transubstanciación para entender una cuestión más social, que sería también siempre este objetivo de la función social del arte con la cual nacimos, que es siempre esta búsqueda, cómo todo esto influye en este cosmos más grande que entendemos como multiespecie en este momento. ¿Se entiende? si no sé a dónde estás queriendo llegar, ese es el gran punto.
Porque entiendo que esto que estás diciendo es una revisión de lo que ya hemos hecho y lo comprendo perfectamente así, digamos. O sea, es como que no le veo ninguna duda, no sé dónde está la duda sobre... Me encanta porque estamos revisando y conversando No, acerca no, de no es esto. una duda, sino que me parece interesante a estos espacios que le decimos transición, que bueno, que hoy los estamos como también desmenuzando con todo esto, eh, haciendo consciente un poco de todos estos estadios. Siento que esta transición roja tiene un matiz distinto a la transición azul y tiene un matiz distinto a la transición verde. Y sí, Sería como encontrar esa palabra o ese... es que yo creo que ahí, no, o sea, bueno, está bien, a ver, pero ¿para qué? ¿Cuál sería la función de eso? a mí me surgió la duda en esto la duda, en esto de ir como presentando todo, este objetivo que nos pusimos de liberar todo, hacer todo acceso público, todo lo que hemos generado y que estamos generando este sitio hipervincular de toda esta inteligencia, Sí. es como que Snapshot, PAM y Hacker tienen una contundencia que te permite hipervincular. Quizás yo lo estoy haciendo complejo y quizás no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es una función como puede ser que solamente sea verbo trans, que son nuestros espacios trans, y no tienen otra definición, no necesitan otro nombre, y que se fusionan el verde, el azul y el rojo juntos. Y como que todos estos verbos son los que nosotros constantemente estamos habitando, son O eh, sea, entiendo entonces que lo que necesitaríamos es a estos ámbitos de transición darles un nombre específico a cada uno de los tres para que eso pueda generar mayor orden en el armado y luego en las búsquedas y tanto más de lo que estamos me lo ahora. preguntaba, pero ahora hablando, lo que también me empieza a surgir es, digo, creo que la situación o estos espacios trans de transición son nuestros espacios más ampersand. Y ahora que estamos en la dimensión ampersand, digo, la verdad es que yo estoy pensando, digo, criar, crear, amar, transversalizar, transubstanciar, conversar, O sea, son yo creo que verbos que habitamos todo el tiempo, prosumar. sí, pero igual creo que está bien lo que estás, o sea, me parece que está bueno lo que estás planteando en términos de que, ay, se me fue, a ver qué pasó. En términos de que, ¿por qué no? Digamos, o sea, me parece que está bien, no, no es que la estás haciendo complicada. Yo creo que o sea, lo que es interesante y potencial es que comprendamos para qué entonces ahí vamos a encontrar la forma. Yo creo que una cosa no necesariamente anula la otra, justamente, sino que lo pone en un lugar en ampersand. Yo creo que tal vez podríamos llamarlos transición a algo, transición a algo, transición a algo, como que quede esta transición, que es ese verbo trans. Por ejemplo, el verde, transición espiritual, me parece súper contundente. Por ejemplo, Ok, ese es como algo que me genera como sentido. sí, Porque, digamos, acá es donde nos expandimos a la dimensión medium, donde ya entendemos que somos canales y donde hay todo un cosmos y una programación, una cierta manera de todo lo existente. Cuando veo los otros, digo, bueno, podría ser
la transición hacia lo que se viene. Pero ¿cómo te imaginas eso? Por ejemplo, lo primero que me sale que no me parece sería transición spam, por ejemplo. Pero que no me hace sentido No, porque, es evidente aparte. claro, entonces, No se van a llamar lo mismo, transición spam, transición hacker. para mí hay que encontrar la dimensión en la cual uno se sumerge para después pasar de una medida de lo posible a un artista productor, que en este caso era... Sí, yo creo a ver, creo que hay que pensarlo más, o ampersar esto pensándolo con esta imaginería entre el snapshot y el spam, por ejemplo. Cómo del snapshot y de esa cosa creativa, productiva, se pasa al spam, que es esta cosa relacionada a dar a conocer, a llamar la atención, ¿no? Entonces creo que ahí está también. O sea, hay una forma de esto que yo creo, por ejemplo, ¿no? Entre las ideas que me vienen ahora, mil ideas de cómo va pasando también en la migración del ser artista esto, ¿no? Porque en general, para poder salir de una producción que se autodetermine en sí misma, se autolegitima en sí misma, que es lo que pasa en general a los artistas, que no pueden salir de ahí, porque no pueden desintegrar cierta parte del ego, ¿no? Que no es abandonar, sino es desintegrar, es desarmar en sus formas para reintegrar de otras formas. Porque cuando vos vas al spam, ¿no? En cualquier ámbito, en el nuestro en particular, pero en cualquier ámbito, lo que vos has producido lo tenés que poner a negociar con unos sistemas que tienen otras reglas. Entonces, es la típica cosa de que yo hago una pintura, cuando lo llevo al caso del autor, que es el más fácil de pensar. Sí. Pero yo hago una pintura y esa pintura me parece porque lo siento y porque así lo percibo y porque así para mí es, ¿no? Que esa pintura tiene un muy fuerte contenido conceptual, un muy fuerte contenido poético, teórico, en términos de lo filosófico del pensamiento y tal. Pero cuando yo lo llevo a eso, a una galería, la galería ya no lo ve así. La galería lo ve en primer lugar como un objeto que tiene un precio en relación a otros objetos con precios. Lo ve en relación a una línea de desarrollo estético, por ejemplo, la decoración de interiores. Entonces lo ve sujeto a unos parámetros de contenido que son distintos a los del artista, ¿no? Entonces, hay que desintegrar y volver a integrar. Es como Piscis, ¿no? Sería como Piscis, como, ok, llegamos hasta el final de un proceso, entramos al mar, nos desintegramos, pero en el mar es más fácil todavía de entender la desintegración, porque no se va para ningún lado. Sigue ahí, ¿no? Se desintegra y siguen ahí las partículas y se vuelven a integrar para salir y volver a empezar el ciclo. Entonces me parece que esta transición tiene que ver con eso, ¿no? Con que el snapshot hay algo muy en que lo que sea que estemos llamando como arte, la obra, la actitud del artista, lo que sea, ¿no? Todo tiene que entrar en una desintegración para poder integrarse con un otro. Y lo que estaba pensando mientras hablabas es que, claro, cuando uno generó el objeto, y se está entendiendo como artista-autor, lo pone en una galería y le genera una cierta incomodidad, es el momento de tener que desintegrar ese objeto y
repensarlo de otra manera, y aparece necesariamente, y creo que esto es muy de los artistas, ¿no? Necesitas un cambio material para después comprenderte en otra forma de circulación. Porque Sí, en otro paradigma de actividad social, porque el snapshot apunta a la creatividad que aparece en esta época todavía de hablar de transartista, ¿no? Que no estamos hablando todavía de diversidad, aparece de cierta situación personal. O sea, de alguna manera sigue siendo una cuestión bastante personal. Y en la transición al spam, lo que encontrás también es los prompts, las preguntas en torno a cómo ampersar lo individual con lo colectivo. Porque el spam no se da jamás de manera individual. O sea, por naturaleza y por como cualquier tipo de spam, ¿no? Cualquier tipo de cosa es entre por lo menos dos personas. tal cual, por eso este espacio también de núcleo magma es como el que nosotros siempre generamos como más de introspección, es como el de las incomodidades, el de los intestinos, el más visceral, que después te permite también conectarte con esa objetualidad que todavía está en un ámbito bastante individual y que después tiene que hacer esta transición hacia una dimensión más social. Claro, porque Podría ser transición social, pero tampoco me termina de cerrar, pero puede ir por una... sí, hay que pensar, ¿no? Que estamos hablando de la parte más objetual, porque el Sí. snapshot, ¿no? Entonces, podría ser algo como eso, pero más relativo. Y si tiene que ver con esto, mira, estas palabras, mira, creer, crear, migración diversa, ¿te acordás? Sí. Quizás puede ser esto de la transición migratorial o transición migrante, en este caso una transición diversa, y después llegar a una transición espiritual. Me gusta porque lo hace mucho más claro y no lo saca de la lógica que tuvo en su momento también. Porque ahora a mí lo que me cuesta es pensar esto con aquel momento, digamos, o sea, es imposible. Entonces también, en la medida en que no modifiquemos tanto esto, si bien es palabra viva, vamos a poder mantener todo lo demás, porque cuanto modifiquemos mucho esto, vamos a tener que modificar todo lo otro. Mirá, creante. Estoy diciendo una barbaridad, pero me parece que el magma, si bien es un núcleo, también es una transición, y es una transición del querer crear, una transición creante, Me encanta creante. creyente, no sé cómo decirlo, pero Creante está bien, creante está bien. me gusta, porque me parece que ahí la transición creante, que es de querer crear, está conectado con esta visceralidad. eh, Y ahí queda súper claro también, ¿no? Porque también es como en esto que buscar, ¿no? Hacer estas pequeñas modificaciones para poder en estos desplazamientos ir generando un poco más de potencial para lo que estamos haciendo ahora, lo veo como que ahí sí está el potencial. Porque también no pienso que de alguna manera siempre todo este núcleo magma queda como separado, ¿no? O sea, de alguna forma siempre está como separado, porque es algo que, bueno, por ejemplo, entre eso y es de snapshot no hay transición, digamos, ¿no? Entonces, parece que está bueno que sea en sí mismo también la transición. Que ese núcleo magma es todo, ¿no? Es todo a la vez. Permite que existan otras cosas así, a su vez, o sea, permite, nos habilita, nos da como un margen, una, no sé cómo decirte, para que ciertas cosas que a veces, yo pienso, por ejemplo, en este momento, ¿no? De la diversidad. Este momento de la diversidad va a ser muy núcleo, magma en ese sentido.
porque nosotros estamos abriendo un estadio de conocimiento nuevo, que es como lo que pasa, ¿no? Con lo que pasó con el núcleo magma transición creante ahora, ¿no? Es donde abrís un nuevo, bueno, no sé cómo llamarlo, antes hubiéramos dicho paradigma, ahora tampoco sé, ¿no? Entonces, es como una nueva algo, un nuevo algo, que en este caso viene después de la deconstrucción, de habernos Claro, yo autoconsciente. lo que creo es esto, que cuando uno ya está en una dimensión espiritual, con una cierta, por ejemplo, el arte transversal, se empieza a institucionalizar, y a los que son migrantes y les guste, necesariamente vas a llegar de nuevo a un estado de transición. Vas a Sí, necesitar ese estado de transición. Y generalmente cuando salís de un sistema, que son nuestros estadios apóstatas y de desacople, lo que nos termina pasando es que entramos en una crisis muy grande, porque sí, volvemos a estar muy solos, porque ya nos alejamos de un sistema, nos alejamos de una comunidad, nos alejamos de un montón de cuestiones en el cual nos sentimos solos, quizás no es real, ¿no? Pero todavía no tenemos esta conciencia para conectarnos con aquellas personas, energías y lo que sea, o los planos, que nos hacen entendernos como en una cosmovisión. Y ahí es donde entramos a estos núcleos magmas, donde volvemos y necesitamos pasar por ahí para encontrar esa transición creante, creyente, que nos va a dar la fuerza y la fe para sostener después toda esta migración, ¿no? claro que creo que también es un poco lo que pasaba cuando hacíamos esto. Hoy, ¿estás ahí? Estoy todavía. Cuando pasaba esto de que armábamos más largo, ¿no? Más extenso, me refiero, este tipo de gráficas, y entonces aparecían muchas instancias negras, ¿no? Muchas instancias de esto, donde me parece que justamente en lo volumétrico está también una esencia de la migración, de la migracionitud, no sé cómo decirlo, de la migracionidad, de la migrandad, no sé cómo sería, ¿no? Porque no es de la migración, es de cierto tipo de cultura desplazada en Ampersand y Siento que la sustancia migrante y- es como que acá lo estamos como, mientras nos escucho hablar, conversar, siento que aparece esa comunidad migrante diversa que empieza a tener toda esta multidimensión a partir de mirar todo esto. Entonces decís, bueno, hay como una cierta, no me gusta decir filosofía, pero un cierto, vamos a tener que inventar esa palabra. Es que no vamos a poder hablar. Esto igual te digo que ahora me vino como un eco de las muchas veces que nos ha pasado que no podíamos hablar, porque ninguna palabra era suficiente, ni alcanzaba, ni era correcta, ni era lo que queríamos decir. No es la primera vez también, ¿no? También es parte de justamente el proceso migratorio constante, de ese movimiento constante, y también de esas transiciones constantes, claramente, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que hay un cierto tipo de expansión a lo que nos estamos dando que no está dependiendo necesariamente de nosotros. Ahí es donde me parece que está una cosa que también está muy buena en torno a esto, que también estamos mediumnizando, ¿no? O sea, lo espiritual, esta expansión, está también dada ahí, en que no es que no tengamos las palabras, es que no tenemos ningún control. El, 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 el lenguaje es control. O sea, cuando nombras algo, lo estás controlando. Cuando nombras algo, lo estás sujetando a una referencia. Cuando nombras algo, estás contextualizándolo.
si estás haciendo algo que no puedes nombrar es porque está fuera de tu control. Y yo creo que nosotros estamos haciendo algo en este momento, que la única palabra que nos está referenciando, es la diversidad. Pero por fuera de eso, todo se ha quedado bastante vacante, ¿no? No significa que no sirve más o que no lo vamos a usar más, sino que le estamos buscando ahora otras formas de poder, con eso, con esas palabras, hacer discurso, ¿no? Hacer arte, hacer lo que tenga que lo que tenga que ser que hagamos. Por eso también me parece como que yo le veo, creo que tenemos que pasar, hay que pasar, o sea, definamos y pasemos, porque también acá está algo que también muchas veces nos hemos enfrentado, que es como cierta vuelta, como, no vuelta en el sentido de revisión, sino como Sí, sí, cuando volvemos a mirar lo sucedido, nos enrollamos porque eso. lo sentimos muy alejado, entonces como todo, eh, como palabra viva nos surge y como personas migrantes nos surge volver a querer pasar por ahí desde otro lugar. Es como una naturaleza. Y que está bien, porque siempre vamos a estar haciendo palabra viva y eso en un punto es también, o sea, cada vez que tengamos que pasar está bien. El tema está en cómo lo proyectamos, ¿no? O sea, ¿para qué estamos haciendo Sí. cierto pasaje sobre ciertas instancias? Siento que, bueno, ahora lo estamos haciendo o con el objetivo de ir hacia esta diversidad y entonces, bueno, poder al ciclo transartista darle ya su ser, y nosotros empezar ya, ¿no? Con este otro nuevo ciclo. Entonces, me parece que lo que sea suficiente para eso, para aquello, digamos, es hasta ahí. Creo Porque que estamos meternos en la palabra... hasta acá estamos. Con esto me parece que podemos cerrar el ciclo, compartirlo, Sí, abrir.